Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán creó una aeronave diferente a cualquier cosa vista anteriormente, el Messerschmitt Me-323, con 6 hélices y una envergadura de más de 180 pies, podían transportar por aire 130 tropas o más de 25.000 libras de carga útil, incluyendo tanques. El Me-323 sirvió principalmente al Deutsches Afrika-Korps y al Frente Oriental Alemán hasta que cada uno de ellos cayó bajo fuego enemigo. Hoy en día, solo existe un naufragio completo, pero está en un lugar al que pocos pueden llegar. Operación León Marino. Mientras se preparaban para la propuesta invasión del Reino Unido, con nombre en clave Operación León Marino, los planificadores militares alemanes creían que necesitaban un gran planeador de asalto para transportar tropas y suministros a través del Canal de la Mancha. Aunque el planeador alemán DFS-230 existente había sido útil en la batalla de Ebenemael en Bélgica, se consideraba demasiado ligero y pequeño para desempeñar un papel en el ataque deseado a las Islas Británicas. El diseño solo podía acomodar 2.600 libras de carga. Para lanzar la invasión desde Francia a través del Canal de la Mancha, el Tercer Reich necesitaba aeronaves que pudieran transportar vehículos y equipo pesado a la costa británica. Debido al extenso daño que recibió la Armada alemana durante la invasión de Noruega y la pérdida de aeronaves durante la Batalla de Inglaterra, la Operación León Marino fue pospuesta en septiembre de 1940. Sin embargo, los alemanes ya estaban casi completamente decididos a invadir la Unión Soviética para entonces, con los planes para la Operación Barbarroja siendo elaborados. Por lo tanto, la necesidad de aeronaves de transporte pesado se mantuvo. Prototipos. El 18 de octubre, el ejército alemán ordenó a las compañías Junkers y Messerschmitt que presentaran sus respectivas propuestas para un enorme planeador de transporte dentro de 14 días. Además del papel de transporte, la aeronave también necesitaba estar lista para asaltos. Los alemanes esperaban que este nuevo vehículo pudiera transportar cañones de 88 milímetros y su semioruga, o un Panzerkampfwagen IV, un tanque mediano. Junkers creó el Ju-322 Mammut, que se desarrolló hasta la fase de prototipo. Ese proyecto de aeronave fue cancelado porque estaba hecho completamente de madera y usaba madera de alta calidad que era difícil de obtener. El prototipo tuvo un solo vuelo, donde tuvo un rendimiento inferior, y reveló que era demasiado inestable. Messerschmitt propuso una aeronave más capaz que los diseñadores inicialmente designaron Me-261 Bubutobiru. Durante el desarrollo, fue eventualmente renombrado como Messerschmitt Me-321. El enorme planeador se usaría para transporte en África y a lo largo del frente oriental, pero nunca se usaría como nave de asalto. Se construyeron 200 fuselajes, pero el diseño sin motor resultó tremendamente impráctil para volar. El Me-321 tenía que ser remolcado por 3 cazas bimotores Bf-110, e incluso entonces todavía necesitaba ser asistido por cohetes propulsores para el despegue. La configuración de vuelo era increíblemente peligrosa y resultó en el peor desastre de aviación de la historia en ese momento. El Me-323. Los patrones de diseño para el Me-323 se arraigaron en su planeador predecesor, el Me-31, 1D. Las características reconocibles que se mantuvo fue la instalación de 6 motores, basándose en la experiencia de los aviones remolcadores Bf-110. 3 de estos fueron colocados debajo de cada ala. Una decisión importante durante el desarrollo del avión fue el enfoque en limitar la dependencia de los recursos de la industria militar alemana. Dado que las fábricas alemanas ya estaban ocupadas con pedidos acumulados de motores para bombarderos y cazas, los motores para el Me-323 fueron obtenidos de Francia. Para entonces, los franceses estaban bajo gobernanza alemana, por lo que la aeronave fue equipada con motores radiales Gnome et Ron. Los primeros aviones Me-323 eran lentos y no tan receptivos como se pretendía. Había que realizar trabajos en el sistema de aterrizaje de ruedas y en el armamento defensivo sin afectar significativamente el fuselaje. El diseño original del planeador Me-321 solo había incorporado un tren de aterrizaje desechable que se desprendía del avión mientras ascendía en el aire. Una vez completado,
El Messerschmitt 323 podía compararse con una ballena voladora que podía transportar 100 soldados en su interior, o un tanque, o un cañón de calibre gigante, o incluso pacientes médicos con personal y maquinaria. La carga útil podía llegar hasta 12 toneladas. Sin embargo, transportar este peso máximo requería el uso de los cohetes de asistencia al despegue Walter H-9K 109-504. El fuselaje estaba sostenido por tubos de acero, mientras que las alas estaban hechas de madera forrada de tela. La madera se usaba para reducir el peso general. La aeronave contaba con múltiples ametralladoras de calibre 7.92 milímetros o ametralladoras MG-131 de 13 milímetros, dependiendo del modelo. A pesar de este armamento defensivo, el avión no era ágil en absoluto y, por lo tanto, era vulnerable a ataques enemigos. A lo largo de la producción, se desarrollaron varios modelos diferentes. Después del Me-323 D1 inicial, se introdujo una versión E1 con dos torretas HDL-151 con poderosos cañones de 20 milímetros en el ala superior. Los diseños subsiguientes vieron mejoras en la aerodinámica y un cambio a motores Junkers Jumo 211R. No existe una cuenta oficial de producción para los Me-323, pero las fuentes se contradicen entre sí. La mayoría dice que varios planeadores Me-321 fueron reacondicionados en Me-323 motorizados. Las estimaciones van desde alrededor de 198 a 210 aeronaves. El hecho más asombroso, sin embargo, es que ninguno de estos aviones sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. El Deutsches Afrikakorps, el Messerschmitt 321 y ahora el Me-323 le dieron a Alemania la sensación de que podían dominar los cielos para siempre. Aunque esto no era cierto, el avión de transporte terrestre más grande jamás fabricado les proporcionó un servicio excepcional durante la guerra. Los dos frentes principales donde se utilizó fueron la Unión Soviética y Túnez. El frente de batalla, en el norte de África, parecía estar en constante cambio, con las fuerzas del Eje y los ejércitos de la Commonwealth intercambiando victorias constantemente. Las líneas de suministro alemanas iban desde Italia a Malta y terminaban en Túnez. Esta ruta era particularmente desafiante porque Malta todavía era una colonia británica y servía como punto de despegue para ataques en convoyes aéreos o acuáticos alemanes. En respuesta, la Luftwaffe bombardeaba regularmente Malta, pero el territorio resistente nunca falló. A medida que los esfuerzos de Alemania en el norte de África comenzaron a desmoronarse, los Me-323 fueron enviados en enjambres con mano de obra y municiones desde Sicilia. Su introducción a la campaña de Túnez comenzó en septiembre de 1842 y su papel en el teatro mediterráneo siguió en noviembre. El Deutsches Afrikakorps llegó a depender del equipo entregado por los Me-323, ya que los barcos del Eje seguían cayendo ante ataques aliados. Adolf Hitler insistió en reforzar y apoyar a su ejército africano, a pesar de las señales claras de que la campaña de Túnez marcaría una victoria aliada. Desafortunadamente para los alemanes, la velocidad glacial del Me-323 los llevó al mismo amargo destino de sus planeadores Me-321. Los cazas británicos los derribaban como moscas. Incluso cuando los Me-323 estaban protegidos por escoltas, el enorme tamaño de la aeronave llevó a su eventual caída, ya que impedía a los pilotos realizar maniobras para evitar el fuego enemigo. Aunque la larga combinación de madera y acero hacía un cuerpo resistente que podía soportar un considerable fuego enemigo, los largos tiempos de viaje significaban que la aeronave estaba expuesta durante demasiado tiempo. Las ametralladoras y cañones de la aeronave eran contramedidas efectivas hasta cierto punto. Estaban limitados a corto alcance, y apuntar no siempre era lo más fácil de hacer. El mar Mediterráneo absorbió muchos de los enormes aviones de transporte alemanes que intentaron cruzarlo. Aunque los buques habían demostrado ser demasiado vulnerables al fuego británico y aliado, el Me-323 demostró estar aún más en riesgo de derrota por fuego aire-aire. Las estimaciones señalan que alrededor de 15.000 toneladas métricas de equipo militar fueron entregadas a Túnez y al aeropuerto del desierto entre finales de 1942 y abril de 1943, con aproximadamente 1.200 viajes desde Italia a Túnez.
Parte de la maquinaria entregada incluye más de 300 camiones, más de 200 cañones de tamaño mediano, más de 300 cañones ligeros y alrededor de 100 vehículos de combate terrestre. La destrucción de la flota del norte de África. La masacre del Jueves Santo llegó poco después de la masacre del Domingo de Ramos, donde las potencias del eje perdieron entre 123 y 157 Junkers Ju-52. La secuencia de eventos marcó una pérdida significativa de Messerschmitt, Me-323. 27 de estos aviones de transporte terrestres fueron interceptados con éxito por aviones de combate aliados. La Fuerza Aérea Alemana estaba tratando de reabastecer el esfuerzo de Túnez, enviando transportes cargados de combustible en unos pocos aviones de combate a través del Mediterráneo. La formación de Me-323 estaba en compañía de Ju-52 y algunas otras aeronaves, pero a mitad de camino del viaje desde Sicilia, los Me-323 establecieron un curso hacia el Cabo Bon contra las órdenes originales que recibieron. Hasta el día de hoy, no se sabe por qué exactamente el líder del grupo optó por el cambio de ruta. La mayoría de la escolta de aviones de combate permaneció al lado de los Ju-52 en lugar de los 104 protectores iniciales. El gran grupo de Me-323 quedó con solo 36 compañeros de combate. A pesar de estos 36 protectores, la elección de separarse del convoy aéreo central hizo que los aviones de transporte fueran blancos fáciles. Cuando se enteraron del enemigo entrante, la Fuerza Aérea Sudafricana envió 38 cazas P-40 Warhawk junto con un escuadrón de Spitfire. Algunos Spitfires británicos y polacos también se unieron a la persecución. Las aeronaves opuestas se encontraron sobre el Golfo de Túnez y los cazas aliados casi obliteraron por completo los aviones de transporte alemanes. 22 Messerschmitt Me-320. 23 cayeron al mar Mediterráneo. La mayor parte de la flota de Me-323 en ese frente se fue en cuestión de horas. Estas pérdidas fueron aún más significativas cuando se emparejaron con el constante derribo de Me-323. Finalmente, la Luftwaffe retiraría el Messerschmitt Me-323, considerando que el norte de África pronto sería reclamado completamente por los aliados. Quizás se hizo demasiado tarde y con gran parte de su fuerza aérea agotada. Al final de la guerra, ni un solo uno de estos aviones sobrevivió. El Museo de la Luftwaffe de la Bundeswehr alberga solo un larguero de ala de uno de ellos en su colección permanente. El naufragio más completo que se conoce fue encontrado en 2012 en el mar Mediterráneo cerca de la Magdalena. El gigante oxidado había sido derribado por un caza Bristol Viewfighter británico en julio de 1943 mientras se dirigía a Pisa. Ahora cubierto de algas y coral, yace el último Messerschmitt Me-323.